Bienvenidos, esto es Al Día en Centenario, programa de información y opinión de nuestro barrio, en radiobarriocentenario.cl, la radio donde tu voz se escucha. Conduce Yasmina Campos. Hola queridos vecinos, ¿cómo están? Les habla Yasmina Campos y aquí estamos en tu programa Al Día en Centenario, programa de actualidad y de lo que tú quieras hablar. Bueno, retomando el tema y el programa anterior, hablaremos nuevamente de los niños TEA. Cómo identificar a un niño TEA, qué hacer en una crisis, cómo puedo actuar. Y para eso tengo nuevamente a mi invitado, Alberto, que está aquí para conversar sobre estos nuevos temas. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí nuevamente. Qué bueno, tenía muchas ganas nuevamente de estar contigo porque, aprendí algunas cosas y aprendí, por ejemplo, de identificar a un niño TEA. Y eso es lo que necesito que tú me indiques más cosas para poder desarrollar más este tema para nuestros auditores. Bueno, Yasmina, como te había mencionado la vez anterior, como esto es un espectro, tenemos distintos aspectos, tenemos distintas cualidades, características que nos pueden definir este espectro, ¿ya? No nos casemos siempre con un tipo de característica o con un tipo de comportamiento, porque no siempre va a ser así. Y al final vamos a terminar diagnosticando a todo el mundo, ¿ya? Que no se confundan los conceptos. Es importante, por ejemplo, ver conductas repetitivas, ver conductas quizá un poco obsesivas, o ver a estudiantes o niños en los casos en que estamos en nuestras casas, que tengas conductas disruptivas a raíz de ciertos tipos de problemas, ¿ya? Entendamos que esto puede pasar en un ámbito quizás conductual, pero también se puede dar en el ámbito emocional. Bueno, sabes, Alberto, de que a mí me ha llamado siempre la atención de que antes no podíamos identificar este tipo de niños, no podíamos identificar este tipo de conductas. Entonces, ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la diferencia que tenemos de el ayer y el de hoy? Mira, me pasa mucho que en el colegio donde yo trabajo, cada vez aparecen más niños TEA. Y nos llama mucho la atención porque finalmente es una herramienta que tenemos ahora, ya este año, en esta actualidad, porque existe el profesional y existen las herramientas. Cosa que antes no existían. Pero ojo, los niños siempre han existido. Y este tipo de conductas también. Entonces esto se responde con con los adultos mayores, incluso con un par de adolescentes que quizás no fueron alcanzados a ser diagnosticados y finalmente ahora se afloran sus características y uno cree que son TEA, pero puede ser que simplemente no fueron diagnosticados. Eso mismo te quería preguntar, porque yo ahora puedo identificar a un adulto que sea TEA. ¿Sabes por qué te pregunto? Por ejemplo, dijiste que habían conductas repetitivas. Resulta que a veces hay adultos que tienen conductas repetitivas y yo podría decir que ese adulto es TEA. Es que, mira, te voy a dar un ejemplo. Uno conoce, por ejemplo, las típicas personas que están obsesionadas con el auto. ¿Ya? Y lavan el auto, y lavan el auto. Y si se le hace una raya al auto, son capaces de limpiar el auto 1.000.000 de veces y son capaces de cambiar las piezas del auto para que el auto esté perfecto. Claro, nosotros podemos decir que es por un tema de que el auto se tiene que ver bonito, pero una persona que ya entra en la obsesión de que el auto tiene que estar perfecto, ya podemos decir que es una conducta repetitiva. Pero ojo ahí, no necesariamente es TEA. Porque también puedo decir de que es un trastorno obsesivo. O obsesivo compulsivo, dices tú. Exacto. Sí, correcto. Mira, finalmente todo este tipo de trastorno, ya el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno, son diagnosticados con el médico idóneo. Con un profesional. Con un profesional idóneo. Entiéndase que desde mi área, del área de la educación, nosotros aprendemos a reconocer y aprendemos finalmente a realizar una especie de terapia
para trabajar este tipo de obsesiones, este tipo de emociones, pero no es que haya una cura o no, o que estemos hablando de algo bueno o no. Simplemente quedemos como con la conclusión de que son características, de que mucha gente lo presenta a lo largo de su vida. Ya. Incluso yo te podría decir que una persona que se siente ajena quizás a esto del TEA, que dice, no, yo no tengo ningún tipo de trastorno, de característica, si nosotros nos ponemos a buscar o empezamos un poquito a indagar, quizás sobre el pasado familiar, quizás sobre el historial más de la niñez de esa persona, podemos encontrar características y que esa persona finalmente aprendió a vivir con ello y aprendió a superarlo. Oye, y dime una cosa, esto es heredado, y como herencia, de herencia esto, de tener este tipo de trastorno, no sé. Mira, Yasmina, yo creo que esa es la pregunta que más se ha hecho la gente. Hay gente que ha dicho que incluso las vacunas podrían provocar el famoso TEA. Claro. Y eso es antiguo. Pero no es heredado, no es heredable. Obviamente uno adopta características, adopta un tipo de acciones de los papás, pero no necesariamente tiene que ser heredable, ¿ya? Y eso todavía está en investigación. Lo que se tiene por hoy en convicción en que finalmente son características que van adoptando este tipo de niños y que finalmente a lo largo de la vida se van o potenciando o se ha aprendido a vivir con ellas. Sí, eso se puede ver, pero hay una cosa. Por ejemplo, ya, un bebé. Tú te preocupas solamente de la parte de cómo está, de que no se enferme, que no se resfríe, ya. Pero nunca nos preocupamos un poco más cuando son muy pequeños de este tipo de conducta. ¿Esto cuándo empieza a suceder? Bueno, aquí voy a mezclar una serie de tipos de test que se encarga el médico pediatra. Ujú. Por ejemplo, el famoso test de Apgar, Ya, ya que el que te mide, por ejemplo, en la tonicidad muscular, te mide el color del bebé recién nacido. Todo este tipo de información es relevante para el desarrollo del niño. Obviamente existen estándares normales, ¿ya? En donde el niño tiene que tener cierta tonicidad muscular, ni ser muy hipertónico ni hipotónico, ¿ya? Entendiéndose que un niño que está muy rígido o que está muy lacio sus articulaciones, o también el color, que hay niños que de repente este color morado que adquieren al nacer lo mantienen durante su niñez o durante sus primeras semanas de vida. Entonces es el médico pediatra que durante los primeros controles va realizando exámenes, por ejemplo, de los reflejos. y eso significa que te puede mandar a un especialista. Obviamente, cuando a un bebé se le hacen estas pruebas de reflejos, por ejemplo, el típico reflejo del mono, que es como, por ejemplo, cuando uno levanta al bebé y el bebé se tiene que encorvar con sus brazos y con sus piernas, Es como un reflejo. es un reflejo, finalmente. O cuando ahora a los niños se les pega en la rodilla y como que la levantan, eso es un poquitito ya más de grande. Cuando un estudiante responde o no a un reflejo, no necesariamente estamos hablando de que el niño tenga una enfermedad, pero estamos hablando de que su cuerpo reacciona de otra forma a movimientos que quizás son muy cotidianos o que deberían ser un poco más normales, por así decirlo. Bueno, esa parte es la parte donde el niño es un bebé. Pero Sí. ya después cuando estamos hablando de un niño de 3, 4 años que debe tener otro tipo de conducta, pero la conducta es diferente. Ya, mira. ¿Quién se encarga ahí de ver a este niño? Mira, nos saltamos del nacimiento a los 3 años. Devolvámonos un poquitito, devolvámonos un poquitito, unos 2 añitos, vámonos al primer año. Cuando Ya. el estudiante, ay, dale con el estudiante, cuando el bebé ya debería, por ejemplo, estar fijando su cabeza, cuando ya debería por lo menos estar de pie, podría estar sentado solito O afirmándose. o es lo afirmándose, típico. ahí empiezan las primeras palabras de un bebé, que finalmente no van a ser palabras ni oraciones. Quizás un niño va a decir mamá, porque lo escuchó muchas veces, o va a decir papá, o va a pedir agua, o va a pedir el chupete. Ya, pero esas son las primeras palabras que dice un bebé, porque uno como adulto se las repite todo el rato. Claro. Pero generalmente, vuelvo a insistir, son características que no están presentes en todos. Generalmente, los niños con TEA, los niños TEA, tienen un retraso en el lenguaje.
Ah, Y ya. muchas veces capaz que no hayan primeras palabras al año y medio, incluso raras veces a los 2 años. Entonces yo ahí me puedo dar cuenta de que él es TEA o es muy prematuro. O sea, uno puede tener sospechas. Uno siempre puede tener la sospecha en el jardín, en las primeras infancias, o cuando uno compara a sus hijos con los hijos de otras personas o con los Sí, sobrinos. Pero es importante, por ejemplo, cuando tu hijo pide las cosas sin hablarte o sin emitir ningún sonido. O, por ah, ejemplo, te toma la mano y te apunta algo, pero no te está diciendo que quiere, por ejemplo, tomar leche. pero a veces eso es muy complicado porque a veces se tiende a decir de que el niño es muy mimado y que por eso no habla, porque o porque a veces, esto es una cosa especial, porque es el primer hijo y que todo él apunta y uno le da las cosas. Yo Mm. creo que también tengo que poner alerta en esas actitudes. Mira, dentro de todo lo que es el apresto, eh, es muy importante el estímulo. Ya, Nosotros desde el día uno, desde que nace el bebé, tenemos que darles estímulos. Tenemos que hablarle, tenemos que cantarle, tenemos que moverle sus patitas, tenemos que siempre intencionarlos. Obviamente un bebé de 2 semanas, de un mes, no nos va a hablar, no nos va a responder y quizás tampoco nos mire. ¿qué Pero tal? es de a ¿Qué, poco, es que nosotros tenemos que empezar a darle los estímulos para que él descubra el mundo que tiene a su alrededor. qué tal es la música? Por ejemplo, la música hace súper bien, obviamente en volúmenes Considerada. considerables, po. Claro. Pero la música le hace muy bien a los niños y todo tipo de música. Sí, siempre han dicho que la música un poco más suave, que eh, como Mozart y ese tipo, pero yo creo que la música en general les debe ayudar mucho a la estimulación. Claro, y al lenguaje. Eso es importante porque a medida que los niños van escuchando palabras, de 100 palabras que escuchan, se van a acordar quizás de una, pero no la van a poder decir, pero la van a escuchar y va a empezar a entrar en su repertorio de palabras. Ujú. Y es ahí cuando hago la bajada a un niño con TEA. El niño con TEA tiene retraso en el lenguaje y a un nivel de desarrollo también más mayor. Como te explico, generalmente las primeras palabras de un niño TEA aparecen al año y medio, incluso a los 2. Y los papás se alarman y es por eso que el médico pediatra, entendamos que el médico pediatra aquí es nuestro mejor amigo, ya porque es él el que nos va a guiar hacia las futuras derivaciones. Ahora, una consulta. Por ejemplo, estamos hablando solamente de de la parte cognitiva, pero por ejemplo, un niño TEA puede desarrollar más, no la parte del lenguaje, la parte de expresión. De expresión. Sí, Mira, en ese tiempo, o sea, porque yo todavía, esos niños todavía no se sabe si van a hablar bien, si van a tener un retraso. Yo no lo sé como mamá, pero ¿cómo puedo identificar que ya es un niño TEA ya, al año? al año, mira. Hay mucha, no ajetreo, sino que más bien como muchas opiniones. Hay gente que afirma que un niño TEA se puede diagnosticar a los 6 años. Uf, Hay otra gente que afirma que se puede diagnosticar desde el año. Yo soy de la idea de que una persona ya entre más temprana edad estamos conscientes de su diagnóstico, es más fácil poder buscar los servicios de ayuda. Entonces, eh, a partir de las primeras sospechas, es bueno siempre acudir al neurólogo. Y es ya. aquí donde yo quiero hacer hincapié. El neurólogo es el profesional idóneo que diagnostica el TEA. ¿Y le hace algún examen físico o le hace exámenes de otro tipo? Estos exámenes son a partir de pautas de observación. ¿Y qué es importante aquí? La visión del médico pediatra, la visión de los padres, la visión de los cuidadores, entiéndase si el niño asiste quizás a un jardín o a una sala cuna. Todas estas opiniones son importantes para que el médico emita un diagnóstico, incluso de un fonoaudiólogo. Eso. Eso te iba a decir. La tarea del fonoaudiólogo debe ser importantísima en este periodo. Claro,
Porque cuando ya al fonoaudiólogo, la fonoaudióloga le llega a esta derivación de un niño con TEA, el fonoaudiólogo ahí es capaz de poder diagnosticar en qué etapa del lenguaje está este niño. Recuerda que un niño primero empieza con balbuceo, que son palabras sin sentido, que de a poquito van adquiriendo sentido para el niño, o para el bebé en el caso del balbuceo, y es finalmente como juntos le vamos dando un significado. Por ejemplo, los niños se refieren mucho a decir mala a las cosas que son hediondas. Claro. Y mala, mala, mala. Y hacen el gesto con la mano. Un niño con TEA no va a tener quizás uno de los dos significados. Puede que diga mala para algo que le hace reír. O todo lo contrario, puede que haga el gesto de que cuando algo está un poco hediondo, sea porque se siente mal. Entonces, ahí es donde yo te explico que este estudiante tiene no una dificultad, sino más bien una variedad en el estímulo y cómo lo procesa él con otro estímulo totalmente distinto. Entonces, estamos hablando que también los padres tienen que tener una educación de esto. Porque para poder identificarlo, hay varias cosas que los padres son los primeros que ven este tipo de cosas. Para yo poder después decirle a un neurólogo, al médico pediatra, a la fonoaudióloga. Los papás tenemos que estar muy atentos. Te voy a dar otro ejemplo. Uh-huh. Si un niño, por ejemplo, toma con la mano un barco y lo mueve como si fuese un avión, también ahí hay una alteración del concepto. Porque si bien un barco, no te voy a decir que es sabido, porque un niño no tiene por qué saber, No. pero se entiende que un barco va en el agua, ¿ya? Y el niño sabe que un avión va en el cielo, en el aire, volando. Si un niño mezcla estos dos conceptos y finalmente tenemos un bote haciendo la acción de un avión, algo pasa, ahí hay una alteración de los conceptos. Entonces, te vuelvo a hacer hincapié, porque es muy importante hacerlo, son características. No porque el niño haga esto, es TEA. No porque el niño no dijo mamá al año y fue al año y medio, es TEA. No, son varias características que a mí me van a entregar información para que el neurólogo pueda tomar una decisión. O sea, yo tengo que observar. Tú tienes que observar. Como madre, como padre, debo observar todas estas conductas para que yo pueda identificar y decirle a los profesionales que llevan a mi hijo. Debemos observar, debemos entregar el estímulo, debemos estimular y claro, como todo padre tenemos que educar. ¿Ya? Ya, me queda muy claro. Y todo esto sirve como antecedente para el neurólogo. Me queda muy claro. La verdad que este tema da para mucho en realidad y me gustaría que dejarte invitado para una próxima edición de este programa, porque me es muy interesante este tema, porque tema. Es muy actual, Yasmina. Sí. Y yo creo que, y ojalá que a futuro existan más herramientas para seguir, no diagnosticando, pero sí para identificar, porque en el paradigma en el que estamos, vamos todos para el mismo camino. Todos tenemos nuestras propias características. Recuerda que eso es parte de la singularidad de cada uno. Exacto. Nosotros como profesores tenemos la convicción de que todos nuestros niños son distintos, por ende todas las personas son distintas. Exacto. Entonces tenemos que siempre estar atentos. Muy bien. Ya pues, Alberto, me encantó este programa de hoy y te dejo invitado para la próxima. Así que nos estamos viendo. ¿Te parece? Muchas gracias. Sí, voy a estar atento para la próxima convocatoria. ¿Ya? Hasta luego. Y bueno, queridos vecinos, este fue el programa El Día del Centenario, programa de actualidad y de lo que tú quieras hablar. Recuerda sintonizarnos en www.radiobarriocentenario.cl. Esto fue Al Día en Centenario, programa de actualidad e información donde nuestro barrio tiene voz. Junto a ustedes, Yasmina Campos. Escúchanos en radiobarriocentenario.cl.